Pues continuamos con la jornada. Nos visitan estas magníficas mujeres, qué bien, que voy a pasar a presentar. Marian Valla García, ella es mamá de 3 niños con una enfermedad neurodegenerativa que desde hace casi 5 años vive por ofrecerle la mejor de las vidas, luchando por sus derechos, visibilizando la enfermedad y reclamando más investigación para más vida. Ella nos va a contar su historia, cómo la enfermedad llegó a sus vidas, su punto de vista, que supongo que será también el de muchas familias con las que mantendrás el contacto día a día, y también las necesidades de los cuidados de las niñas y niños con enfermedades raras en los centros escolares. Muchísimas gracias por estar aquí, que no es fácil una conciliación el sábado por la tarde, así que te escuchamos atentamente. Gracias. Nada. Uy, que me dirán que soy ya tanto. Vale, yo traigo mi pequeña chuletilla para llevar el control. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, porque esto es una oportunidad más de visibilidad, de concienciación y de sensibilización para el tema de las enfermedades raras, puesto que si no se ven, no se conocen. Os voy a contar un poquito brevemente mi historia. Bueno, mi nombre es Marian, soy mamá de 3 niños, de 16, 13 y 9 años. Y hace casi 5 años nuestra vida pues dio un giro inesperado por completo. En 2016 empezamos a sospechar que algo pasaba con nuestro niño mediano porque tenía muchas faltas de coordinación, de desequilibrio, su forma de caminar empezó a cambiar y nos saltó una alerta y decidimos ponerlo en conocimiento del equipo de orientación. Ellos decidieron que lo mejor era llevarlo a un neurólogo y ahí empezaron las primeras batallas, como quien dice. Y 3 años después de esa primera toma de contacto, tras un periplo de citas médicas y idas y venidas a los hospitales, pues Daniel era diagnosticado de una enfermedad neurodegenerativa llamada ataxia de Friedreich. Sin duda os podéis imaginar, fue un mazazo muy gordo, pero nos dijeron que era algo genético, hereditario, y que como tenía 2 hijos más, pues también había que someterlo a las pruebas genéticas. 3 meses después de ese duro golpe, pues nos confirman que Carolina y Hugo pues también están afectados con la misma enfermedad. ¿Qué es la ataxia? Bueno, pues para quien no lo sepa, la ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa que causa daños progresivos en el sistema nervioso, provocando debilidad muscular, faltas de coordinación, de equilibrio, y luego lleva asociada a otras patologías como son pues miocardiopatías, diabetes, escoliosis, disartrias, disfagias, y todo esto va en aumento, puesto que es una enfermedad pues, que es progresiva. No tiene cura ni tratamiento a día de hoy y, bueno, esto si no se encuentra una solución, pues los volverá grandes dependientes. Nuestra lucha por esta enfermedad pues no tiene fin. Nosotros empezamos a movernos desde el momento del diagnóstico y, bueno, pues todos los cuidados que conllevaban tener 3 niños con estas necesidades. También surgieron muchas dudas, porque, claro, ¿cómo sería a partir de ahora ese momento en la escuela de nuestros niños? ¿Cómo estarían en el cole? ¿Quién cuidaría de ellos si tuvieran una caída aparatosa? Y, sobre todo, mucho miedo, porque comenzaba un duelo en el que dejamos 3 niños sanos para comenzar a tener 3 niños afectados por una enfermedad rara y devastadora. Esta enfermedad no tiene afectación cognitiva, con lo que los niños son plenamente conocedores de todas sus limitaciones y eso la hace aún más dura. Enseguida nos pusimos manos a la obra, búsqueda de asociaciones, proyectos de investigación, creación de nuestra página en redes sociales, que la tenéis ahí, Viviendo con Ataxia, bajo nuestro lema Vamos a mover el mundo. Y empezamos a dar a conocer la enfermedad, contactar con más familias y crear una red de apoyo, pues que la verdad que es maravillosa, porque hay muchísimas familias en situaciones como la nuestra. El diagnóstico aterrizaba en nuestras vidas y con él las dificultades para los diferentes trámites burocráticos, que aquí sí que todas las familias que tienen niños con necesidades pueden corroborarlo, los procesos de valoración para las adaptaciones, los recursos que parece que nunca llegan, el abandono absoluto de las diferentes administraciones y, bueno, no lo digo yo, lo decimos todas estas familias. Y, bueno, mis hijos han sido valorados por el equipo de motóricos en sus centros escolares, tienen el mobiliario adaptado, tienen tablet, tienen una PT, tienen sus petit
Y bueno, quería un poco añadir mi punto de vista en cuanto al tema de la enfermería, que para eso estamos aquí. Y es que si en la escuela no hay personal sanitario, los niños con problemas crónicos asistirían menos a clases, porque los profesores no son médicos y no están preparados ni formados para afrontar algunas situaciones. Hay padres que tienen que abandonar sus jornadas de trabajo para atender a estos niños. La enfermera escolar es una figura a la que no se le está dando la importancia que amerita, y contar con este tipo de profesionales en un colegio no es un capricho, es una necesidad. Y bueno, por último, no quiero tampoco extenderme mucho, y coincidiendo con las palabras de otras mamás de nuestra red de apoyo, quiero decir que esto no es justo ni para las familias, porque nuestros hijos e hijas tienen todo el derecho de asistir al colegio, tampoco lo es para los profesores, que se les da una responsabilidad que no es suya, porque si se salva una sola vida con el dinero y el esfuerzo invertido en una enfermera escolar en cada centro, pues ya solamente por eso habrá merecido la pena. Y bueno, poco más. Muchísimas gracias. No, no es justo y efectivamente es una frase que repiten mucho las familias, que esto no es un capricho, que aquí no pedimos por pedir, sino que esto es una primera necesidad y además que es el derecho de cualquier niño y cualquier niña. Por lo tanto, tampoco estamos pidiendo nada extraordinario. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Silvia Porras Portales. Ella es madre de niñas, de hijas con alergia alimentaria. Hay cada vez más alergias alimentarias y alergias múltiples en los colegios, miembro de Avanzar y también miembro de SUAMPA. Nos va a hablar acerca de la alergia del alumnado con alergia a los alimentos. Importantísimo, no son intolerancias, son alergias. ¿Cuál es la perspectiva, ¿no?, de estos pequeños, bueno, y también jóvenes pacientes que tienen alergia alimentaria y cómo se lleva a cabo la escolarización y también un poco la problemática, ¿no?, con la que se encuentra tanto este alumnado como sus propias familias? Así que muchísimas gracias, Silvia. Bien, buenas tardes. Como bien dice, soy madre de 2 hijas que tienen alergia a alimentos, a la proteína de leche de vaca y a temas de crustáceos, cefalópodos, moluscos. Entonces, bueno, pues desde Avanzar, que es la asociación que represento, la Asociación Andaluza de Alérgicos a Alimentos, pues trabajamos en diversos ámbitos, como es el sanitario, como es el de restauración, pero también en educación. Entonces, un poco en este ámbito, en educación, nuestros niños y niñas lo que sí son niños sanos en el momento de la entrada al cole, en la escolarización, porque a diferencia de otras patologías, pues nuestros niños y niñas, si no están en contacto con el alérgeno, que es el alimento en cuestión que les hace enfermar, pues no tienen problema ninguno. Entonces, claro, nuestra pauta, nuestro protocolo a seguir, que de hecho llevamos trabajando en ello desde 2014 con la consejería, no conseguimos que haya una firma formal, pero sí que lo tenemos y llevamos trabajando en él bastante duro para poder implantarlo en todos los colegios y que las familias, cuando llegamos a una escolarización, tengamos la tranquilidad de que nuestros hijos van a estar en una escolarización segura. Porque, bueno, lo que nosotros necesitamos en verdad es el conocimiento y la formación de toda la comunidad educativa. Bien, a bien que, como está diciendo la compañera, la enfermera escolar es una figura necesaria. Para nosotros también es necesario que todo docente, no docente, todo el personal del centro, tanto alumnado como también se ha dicho esta mañana en las jornadas, que es interesante, pues sepan y sean conocedores de cuál es la alergia, porque el evitar, digamos, el no estar en contacto en el centro escolar, en un comedor, es muy sencillo saber, ¿no?, cómo tratar una alergia o evitar qué alimento es el que no, pero está en los materiales escolares. La tiza, por ejemplo, puede haber alérgeno como en la leche, ¿no?, o en plastilina. Entonces, bien, es nuestra función en verdad es poder presentar la escucha activa, que desde el centro escolar se atienda a la familia con todo el protocolo que es necesario.
Hola, ahora. Muchísimas gracias, Silvia. Luego seguimos charlando, seguro. Bueno, nos acompaña de nuevo, muchísimas gracias, Esther. Esther ya estuvo con nosotras, además nos asesora mucho. Me gusta bueno, ella, María Esther Galicia Naranjo, ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Málaga. Me gusta mucho esto que ella es paciente experta en diabetes del Sistema Andaluz de Salud. La familia al final nos acabamos convirtiendo en expertas absolutamente de todo porque no nos queda más remedio, y es presidenta de la Asociación ADIMA de Diabetes Málaga, porque aparte, investigando un poquito, ¿no?, formándonos también sobre este tema, precisamente la diabetes quizás es una de las enfermedades crónicas que más afecta al alumnado, ¿no? Así que cuando quieras, Esther, te escuchamos. ¿Me tiempo? Que yo me enrollo. Tú no te preocupes, que yo te cronometro. ¿Es el tuyo? Vale, es el tuyo. Bueno, como me ha presentado Rocío, soy Esther Galicia, soy pedagoga, soy compañera de los equipos de orientación, pero desde la parte privada, porque me dedico a la parte de formación. Tengo 3 hijas, 3 casos completamente diferentes, o sea, tenemos una experiencia en el sistema educativo muy divertida, muy enriquecedora. Y hace 7 años, pues mi hija mediana recibe el diagnóstico de diabetes. Nos la encontramos como que casi no conseguía despertar, llevaba 5 meses bastante fastidiada, con muchos síntomas de los que hoy en día sabemos que es un debut diabético, y nos la llevamos un 10 de septiembre al Hospital Materno Infantil y nos la ingresan casi en lo que se conoce como un coma diabético. Yo hay una cosa que siempre intento dentro de la jornada y donde se nos da pie, que es empezar quitando todos los bulos. Mi hija debutó con 6 años no porque comiera muchas chucherías, como no lo hace pues el peque que debuta con 12 meses. Son niños que tienen el tipo de diabetes que se conoce como diabetes tipo 1, que va asociado al sistema autoinmune, es decir, la célula que debería convertirse en insulina, el cuerpo la detecta como algo extraño y se la carga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que convertirnos en su páncreas. Y digo tenemos que convertirnos porque lo hacemos de manera externa a través de bolígrafos de insulina o bien sistema de infusor. La diabetes tipo 1, cuando se diagnostica, yo siempre digo que es el Ferrari de la diabetes, porque para tener una, por lo menos tener una en la que recibes mucha formación, recibes mucho acompañamiento de los servicios sanitarios, pero te quedas fuera de una parte muy importante, te quedas fuera de la escuela. La diabetes tipo 1 no es solo que yo me pinche para comer, es que tengo que pinchar, tengo que pesar la comida y tengo que hacer una conversión. Entonces, cuando hacemos esos divertidos desayunos andaluces en centros donde tenemos alumnado con diabetes tipo 1, de repente me veo a media plantilla intentando ajustarlo a la hora en la que ese peque o esa peque desayuna, porque es muy importante para nosotros que no se solapen las insulinas, por lo menos al principio de los diagnósticos. O cuando hacemos una fiesta, que todo lo celebramos con comida, que pensemos que parte de la clase quizá no pueda tocar ni siquiera un triste gusanito. Yo siempre digo que, por favor, entendamos que las enfermedades crónicas, cualquier cosa que nos pase a las familias, todo se vive desde dentro como un drama y debemos aceptar ese drama desde los AMPA y desde los coles, toda la comunidad educativa, para acoger ese momento de duelo. No me vale que nadie me venga y me diga que es una exagerada porque yo como madre con diabetes tipo 1 ya he pasado esa fase. Yo necesito acompañar y abrazar. Y si esa familia, pues para ella es un drama que el día del desayuno andaluz me coloquen el mollete con aceite justo a 1 hora después de que mi hijo desayune, pues es un drama. Y es tan fácil de solucionar como lo que hablábamos antes, no romper los momentos de comunicación entre centro, familia y alumnado. Muchas veces yo he tenido que vivir cosas con mi hija que hemos gestionado emocionalmente como hemos podido. Desde que le digan que es una privilegiada porque puede comer a deshora simplemente porque tenía que remontar una hipoglucemia, que le digan que qué asco porque se ha tenido que hacer una capilar, ahora como vamos con los free pues es un poco más llevadero, que le pregunten que por qué tiene ese botón o que qué coraje da, porque claro, es que tiene que estar siempre ella siendo el centro de atención porque a lo mejor tenemos que parar una actividad deportiva porque hay una hipoglucemia y hay que pararla. Porque si una de las cosas de las que yo me abandero es que si se me queda alguien fuera del sistema educativo no es un sistema, no es educativo, no hay salud y no hay educación y no hay nada, nadie puede quedarse fuera.
No me voy a enrollar mucho, porque si no... ¿Puedo? A veces contestar a las preguntas es muy sencillo. Tienes un guión y contestas. En el 2021, después de un COVID, después de recibir no sé cuántas llamadas de gente desesperada, me presento un artículo al congreso que se hacía en Málaga sobre derechos de la infancia. Yo creo que eso marcó. Yo tenía muy claro en el 2021 que los derechos de la infancia de todo el alumnado con enfermedades crónicas no se estaba respetando. En el 2023 me siento con vosotras en Antequera y os digo, os pongo a vuestra disposición todo lo que haya. Desde el 2023, desde marzo hasta ahora, lo que me ha quedado claro es que el entresijo y entramado de legislación está hecho para que nos perdamos en él y dejemos de reclamar. Yo os decía antes, le decía a Rafael, lo que se hizo en septiembre fue una auténtica pantomima y a cámara abierta. Fue un evento político en el que se nos decía que se iba a atender a todo al alumnado con enfermedades crónicas, que íbamos a lanzar un programa piloto, pero que casualmente ese programa se presenta a puerta cerrada y no podemos intervenir ninguna de las asociaciones. Y hace poco tuvieron la necesidad, que quizá yo es que miro un poquito más allá, de reunirse enfermeros, enfermería referentes y médicos de los EOE para especificar cuáles eran las funciones de cada uno en Málaga. En otras provincias seguramente a lo mejor lo tienen claro. Porque en la mía ni siquiera después de 2 años, con un documento andaluz donde tú podías leértelo y verlo, a nadie le quedaba claro cuáles eran las cuestiones. No tenemos una normativa que esté bajada a tierra, que sea fácil, pero tenemos una a nivel europeo que es muy fácil. Los niños y niñas andaluces, igual que los del resto del mundo, tienen derecho a educación. Y yo siempre os lo digo, cuando no estamos hablando de nuestros niños y nuestras niñas, vamos a hablar de nuestras madres. Vamos a hablar del 90% de mujeres con hijos e hijas con algún tipo de discapacidad que o bien se tienen que acoger a la CUME en el mejor de los casos, es decir, a la reducción de jornada, que luego de eso te penaliza lo más grande cuando te quieres incorporar al mundo laboral, o vamos a hablar de los que cuando te pillas y no estás trabajando no tienes derecho a ninguna ayuda, pero tampoco te puedes incorporar a trabajar, con eso que nos gusta tanto hablar de exclusión social, el riesgo de exclusión social en el que nos supone y en el que nos mete. Vamos a hablar de eso. Ya que no nos escuchan hablando de los niños y de las niñas, vamos a hablar de las madres que nos quedamos fuera. A ver si así también alguien más se mueve. Muchas gracias, Esther, sobre todo también por esta última parte, porque es verdad, es que aquí también hay una cuestión de género. Lo hemos visto haciendo precisamente la campaña Nuestra Exposición, ¿no? Son las madres las que aparecen en esas fotos y en esos vídeos, y es verdad, muchas o bien dejan de trabajar o bien tienen que pedir reducción de jornada, pero claro, si después también tengo que tener dinero para terapias, ¿y cómo lo hago? no puedo, no cabe, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por ese apunte y después lo trataremos más a fondo. Perdona. Aurora Gómez Álvarez, bienvenida, muchísimas gracias. Ella es integradora social, presidenta y directora de la Asociación Andaluza de Epilepsia y Diagnósticos Afines, APICE. Secretaria también de la Federación Española de Epilepsia. Desde hace 21 años está en el mundo social y de la epilepsia. Ella entra como voluntaria en la asociación, en el programa de ocio y tiempo libre de jóvenes con epilepsia y discapacidad, y es un programa al que sigue vinculada hoy en día, además de, bueno, toda la labor de difusión, importantísimo para la sensibilización de la epilepsia en los centros educativos, y tanto en Andalucía y también en el resto de España. Así que muchas gracias, Aurora, y te escuchamos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación a este evento. Me parece muy importante lo que se está celebrando en este encuentro.
Y bueno, la Asociación de Epilepsia nació porque, de hecho, el movimiento asociativo en epilepsia es bastante reciente, ápice de las asociaciones más antiguas que existe y cumple ahora 24 años. Antes no había prácticamente en España ninguna asociación, ni siquiera existía un Día Nacional de la Epilepsia, que de hecho se celebró ayer, 24 de mayo, fue el Día Nacional de la Epilepsia y nació también en Sevilla porque no había ni siquiera un Día Nacional. Porque la epilepsia es una enfermedad que se ha tendido siempre a ocultar mucho, a esconder mucho, a no hablar de ella y necesitaba pues mucha visibilidad. De hecho, bueno, el lema de la asociación desde que prácticamente empezó es hagamos visible la epilepsia y de la federación este año, de la Federación Española, el lema es epilepsias, ¿las conoces? Porque también seguramente conocéis vosotros y vosotras muchísimos tipos de epilepsia distintos. Y de eso es de lo que se trata la asociación, sobre todo, acompaña a familias y chavales que tienen epilepsia en distintos grados de discapacidad, porque hay epilepsias muy discapacitantes, hay otras epilepsias que pueden hacer vida normal, pero la mayoría de las epilepsias producen una discapacidad en mayor o menor grado, sobre todo aquellas en las que, aunque tomen medicación, no logran controlar sus crisis 100%, que en torno al 30% así de las epilepsias. Entonces, ese 30% de personas que tienen epilepsia que no pueden controlar, ven su vida pues bastante mermada, su calidad de vida, porque le interrumpe muchísimo. Y en la edad escolar pues se sufre muchísima por este tipo de crisis que aparecen repentinamente y que te va cortando un poco el ritmo, ¿no?, de tu vida y de tu día a día, tanto tuyo como de tu entorno familiar. En este caso también nos adherimos, ¿no?, a lo que han dicho mis compañeras. El sacrificio de la familia pues suele ser en el 98% de la familia, es la madre la que adquiere el papel del cuidador principal y la que deja el del trabajo, porque la conciliación se hace realmente muy difícil. Cuando sobre todo un niño debuta con la epilepsia, ¿no?, en la edad escolar, las llamadas del colegio son continuas. Cuando hay una crisis, cuando hay un comportamiento, una conducta disruptiva, porque la epilepsia influye en muchos aspectos de la vida de un niño, no solo en el tema sanitario de tener una crisis y ya. Nosotros en las asociaciones divulgamos mucho el qué hay además después de una crisis. Una persona que está tomando medicación, los efectos secundarios de los medicamentos antiepilépticos son muy fuertes. Entonces producen también mucho deterioro cognitivo en el sentido de que cuesta mucho estudiar. Entonces el profesor, ¿no?, que se enfrente a un alumno con epilepsia también debe de saber que va a necesitar seguramente apoyos. Y que el día que tenga una crisis, aunque esa noche tenga una crisis, aunque al día siguiente se levante y vaya a clase, su cerebro todavía no ha vuelto 100% a la normalidad. Se consideran que un cerebro no vuelve, hay un post-crisis en el que puede durar 24 o 48 horas. Entonces, eso, cuando un niño ha tenido una crisis y al día siguiente va, todavía quizá no esté 100%. Y eso los docentes no lo saben. Y cuando aparecen crisis en el aula, antes hemos hablado de los medicamentos, hay medicamentos de rescate que se necesita poner cuando hay una crisis prolongada que no cesa y que si no lo pones, esa crisis se puede convertir en un estatus epiléptico y tener que ingresar y tener consecuencias más graves si no se corta esa crisis. Hay medicamentos de rescate que los docentes les dan mucho miedo poner. De hecho, antiguamente era una cánula vía anal, hoy en día hay otros medicamentos que son orales, que quieras que no, ya por lo menos son más fáciles de poner. Entonces, nosotros las asociaciones tenemos mucha labor de difundir estos primeros auxilios ante crisis y ante eso, dificultades que se pueden presentar, porque en muchas ocasiones son alumnos con necesidades al final educativas a raíz de su epilepsia, porque a veces tienen epilepsia solamente y a veces la epilepsia es una consecuencia de otras enfermedades que tienen, ¿no?, de otras patologías. Entonces, el caso es que la epilepsia les afecta mucho en su desarrollo y en su día a día y en el rendimiento escolar. Entonces, nosotros las asociaciones damos muchas charlas cuando nos llaman mucho de colegio, hay alumnos con epilepsia y allá donde nos llaman vamos a que estamos aquí abiertos porque estamos formados en primeros auxilios, entonces les damos eso, nociones de primeros auxilios tanto a los docentes, todo el claustro de profesores, como a los alumnos, porque también nos parece muy importante que los propios compañeros, porque a veces los queremos proteger como que no sepan nada, ¿no? La epilepsia hay que hablarla. Y porque a veces también nos encontramos que es la misma familia a la que le cuesta mucho hablar de ese diagnóstico. Nos chocamos, ¿no?, los profesores se chocan contra la pared porque si la familia no me da la información,
yo no sé con qué trabajar, qué necesita. Entonces, también con las familias tenemos mucho trabajo de animarles a que todo su entorno de un niño con epilepsia debe de saber qué epilepsia tiene y qué tipo de crisis tiene, cómo se manifiesta esa crisis. Puede ser una convulsión, puede ser una ausencia. Y entonces, a los mismos chavales, desde nosotros hemos dado charlas hasta las adaptamos a la edad que sea. Hemos ido hasta escuelas infantiles de 5 años, de 4 años, a enseñarles cómo ayudar a un compañero que tenga epilepsia, y los mismos niños mediante juegos, uno trae una colchoneta, el otro le pone un cojín, porque debemos normalizar, ¿no?, que eso puede pasar para que no se asusten, porque el miedo es lo que hace que esos niños se sientan muy desplazados, muy rechazados, ¿vale? Entonces, pero claro, vamos a muchos colegios cada vez que podemos, nos llama y para que preparar lo mejor posible a ese equipo docente a atender a esa persona. Pero claro, si existiera esa figura de la enfermería escolar, podríamos estar nosotros más tranquilos, dedicarnos también a otro tipo de difusión, de apoyo psicológico, de apoyo a familia, a otro tipo de campaña, porque esa parte educativa estaría ya cubierta, porque realmente es que hacen falta. Como habéis dicho, no es un capricho, es una necesidad y un derecho a que todos los alumnos estén en el centro escolar con todos los recursos que cada uno necesite. Y en el tema de la epilepsia ocurre muchísimo que necesita ese apoyo sanitario, porque una crisis bien atendida no tiene por qué tener mayor repercusión. Al rato, normalmente, ese chico puede seguir, ¿no? Entonces, pero mal atendida o ante el miedo de no atenderla bien porque no estén preparados, llamas a casa, entonces se producen muchísimas llamadas a casa y esa dificultad de conciliación por no estar preparado en un centro con los sanitarios necesarios, y eso la familia le dificulta mucho esa conciliación, porque hay muchísimas llamadas constantemente. Nosotros tenemos centros ya específicos para personas con epilepsia ya adultas que tienen una discapacidad y una epilepsia, y claro, cuando ya ingresan en el centro a partir de los 21, porque la mayoría ya vienen de educación especial, pues claro, ya nos llaman, nos dicen, es que aquí ya no nos llaman tanto para atender crisis, ¿no? Pues ya estamos perfectamente especializados en eso. Pero tanto sea en educación ordinaria como especial, es verdad que no están bien formados, bien preparados ante el miedo. Hay mucha llamada que se podría evitar con la figura de la enfermería escolar en el centro. Entonces, pues también nosotros apoyamos, por supuesto, esas iniciativas, porque en epilepsia hace mucha falta. Mientras tanto, tanto la asociación, CODEPA, toda el EOE que necesite cualquier tipo de orientación. Nosotros en Sevilla, por ejemplo, sí ayudamos a hacer un protocolo específico para casos de epilepsia en las aulas, que se considera una enfermedad crónica. Entonces, nosotros abiertos a ayudar a quien haga falta para mejorar esta red de apoyo que necesitan ellos. Gracias a vosotros. Escuchando, hace una pequeña reflexión, ¿no? Todo esto que debería de estar cubierto por las instituciones, y al final se tira del voluntariado más absoluto, de las familias, de las asociaciones, haciendo protocolos, formando a docentes, a familias. Es bastante triste, la verdad, porque las asociaciones son maravillosas, por supuesto que sí, tenéis una labor de acompañamiento, sobre todo también para las familias. Muchas veces necesitamos encontrarnos y escucharnos, por supuesto, visibilizar, sensibilizar, pero es que habéis traspasado esas líneas y os habéis convertido ya en salvadoras de la situación, ¿no? Es bastante paradójico. Lorena Romero Moreno, hola, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotras. Ella es presidenta de la Asociación Plataforma Neurodiverso, es médico, es especialista en neurocirugía, madre de alumnos con necesidades educativas especiales, y bueno, te escuchamos, estamos encantadas de tenerte, Lorena. Muchas gracias. Yo voy a necesitar que me conectéis unas pequeñas imágenes. A ver si las podemos ver desde aquí. Me vais a perdonar porque os voy a hacer un pequeño lío para luego aclararlo. Vale, vamos a esta hora de la tarde con las pocas neuronas que nos queden, pero a mí me gusta mucho. Vamos a intentar plantear todo este cajón desastre de las necesidades especiales que tenemos aquí hoy. Y no me malinterpretéis, no va a ser con ninguna intención de etiquetar ni de separar niños, sino de saber qué necesidades tenemos para poder saber qué pedimos y qué necesitamos, ¿vale?
Vamos a ver. Perdón, es que desde ahí lo leo poco. ¿Qué son las necesidades especiales? Esta es una de las preguntas que teníamos antes en los grupos de discusión. ¿Ves? Os voy a leer una serie de diagnósticos, podría poner 200 más y seguirían siendo necesidades especiales. Autismo, dislexia, parálisis cerebral infantil, asma, síndrome de piel de mariposa, trastorno del lenguaje, síndrome de Down, alergia alimentaria, hemofilia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, diabetes, epilepsia, altas capacidades. ¿Estamos de acuerdo en que todo esto son necesidades especiales en un colegio? Sí. Todos son necesidades especiales. ¿Pero de qué tipo? Pues vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Todos estos niños y niñas jóvenes o pequeños mayores van a necesitar algún tipo de apoyo educativo o no, o sanitario, en el colegio, con cualquiera de estos diagnósticos u otros 200 más que os pueda poner, ¿vale? Por eso venimos aquí un poco a poneros todo este cajón desastre para poder poner un poco de orden. No con motivo de separar a los niños, ni mucho menos, sino porque tenemos que formarnos para saber qué tenemos que pedir, ¿vale? Tenemos, por un lado, aquí, a mí me gusta hablar, pero voy a poner un poco de imágenes, porque a veces dicen más que 1000 palabras, imágenes y vídeos para tener un poco, que no nos aburramos también, tener un poco de guía mental. Todas estas necesidades que hemos visto antes, algunas son enfermedades y otras no son enfermedades. Hay otras que son simplemente trastornos del aprendizaje o condiciones. No todos son enfermedades, pero sí son necesidades especiales en un ámbito escolar. Hay algunas que son meramente educativas. Hay otras que son meramente sanitarias y otras que son mixtas, son de los dos. Por eso me vais a decir cómo viene una representante de una asociación de neurodiversidad que llevamos trastornos del neurodesarrollo a defender cosas sanitarias. Pues vamos a ver, ¿vale? Pues sí, tenemos que defender de todo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos ejemplos de lo que hemos visto antes. Pues niños que tienen accidentes, que necesitan curas, alergias alimentarias, niños con asma, niños con diabetes, niños y niñas, perdona, accidentes, niños con déficit que necesiten algún tipo de terapia motora o de ayuda o de adaptaciones, y niños que necesitan adaptación a nivel curricular o simplemente adaptación de comunicación, ¿vale? Que no tienen problemas cognitivos, simplemente tienen problemas de comunicación. Eso es importante porque a veces tendemos a poner prejuicios y a asumir que todos los niños con discapacidad psíquica tienen un retraso cognitivo, y no es así. Solo un 30% de los niños censados con discapacidad psíquica tienen un retraso cognitivo. El resto suelen ser trastornos de comunicación o conductuales. Y ahora vamos a ver qué es la neurodiversidad para poder ver qué es lo que no es. Os voy a leer la sopa de letras que tenemos. Esta sopa de letras la tenemos en todos los colegios, censados o no. TEA, trastorno del espectro autista. TEL, trastorno específico del lenguaje. TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Altas capacidades. Cuando no sabemos qué es, le ponen un TGD. ¿Y eso qué es? Trastorno global del desarrollo. Eso significa que no tenemos diagnóstico todavía, ¿vale? Enfermedades raras que algunas cursan con trastornos del aprendizaje y del desarrollo. Y a veces, para facilitar más nuestra labor de padres, madres y docentes y comunidad educativa, es que hay niños que presentan 1, 2 o 3 de estos diagnósticos, juntos o combinados. Mucho más frecuente de lo que se dice, ¿vale? Hay niños que presentan, por ejemplo, pues un TEA con altas capacidades, o presentan TEA con epilepsia, o presentan altas capacidades con una intolerancia alimentaria o una alergia alimentaria, o presentan, bueno, muchísimas cosas.
Vamos a verlo ahora, ¿vale? ¿Qué hay en común en la neurodiversidad? ¿Cómo podemos identificar a estas personas? ¿Hace falta que las identifiquemos? ¿Qué es la normalidad? ¿Cuántas preguntas, no? ¿Vale? Esto da para una charla de muchas horas. Simplemente os voy a resumir que en lo que es la neurodiversidad es simplemente aquello que se sale estadísticamente de lo que se considera normal. Es cuestión de estadística, pero no hay una sola gráfica, es que hay muchas esferas. Tenemos que ver, si vemos, ahora volvemos para atrás, que esto no es lineal. No se puede decir que uno es neurodiverso o no es neurodiverso, ¿vale? No es blanco ni negro. Tenemos que ver esto con funciones, con habilidades. Al igual que aquí, esto se puede trasladar a temas médicos exclusivamente. Aquí estamos hablando de funciones cognitivas, habilidades sociales, fijaciones, rutinas, problemas sensoriales, estereotipias, percepciones, funciones ejecutivas. No somos blancos o negros, sino que en cada momento de nuestra vida y de nuestro neurodesarrollo tenemos más de un color o menos de otro. Y resulta que hay unos señores, unos comités, que me incluyo en el sistema sanitario y educativo, que han decidido que cuando cumplen determinados criterios entran bajo el nombre de unas siglas de sopa de letras, que no es estática y no define a ningún niño. No todos tienen todo, ¿vale? Y hay veces que una alta capacidad puede tener una hipersensibilidad o puede tener otra cosa. O un TEA puede tener una magnífica interacción social o no puede, ¿vale? Ni todos tienen todo, simplemente se buscan agrupaciones, pero por eso intentamos quitar etiquetas y ver necesidades para ver los apoyos, en vez de poner tantas etiquetas a los niños en cuanto a diagnóstico. Está bien que se intenten diagnosticar por definir los apoyos, pero hay que ver realmente qué necesitan. No todos necesitan lo mismo. Esta imagen, porque os lo pongo, por la friolera de lo que nos cuesta mostrar esto en público y aceptar al mundo. En una de cada 4 familias hay algún miembro con neurodiversidad. No estamos hablando de problemas médicos, solo de trastornos del aprendizaje. Estamos hablando de más de un 20% de la población. ¿Me decís que no va a haber 3 o 4 o 5 en cada clase? ¿Censados o sin censar? Con neurodiversidad, sin entrar en problemas exclusivamente médicos. Vamos a sumarle diabetes, epilepsia, enfermedades raras. ¿Cuánto porcentaje tenemos? ¿Se merecen apoyos? ¿Vale? Esta persona, aquí no os voy a aburrir porque es más de tema exclusivo de neurodiversidad, pero sí son dificultades comunes a muchos de estos diagnósticos, entre comillas, que acabamos de decir. Hipersensibilidad de todas las clases, a ruidos, luces, olores, texturas, que se pueden dar en todo el espectro de la neurodiversidad, no solo en algunos. Dificultad en esperas, problemas de comunicación, que no tengan lenguaje verbal o que tengan poco, dificultad de atención o de comprensión. No significa que tengan retraso cognitivo, no significa que no sean capaces, significa que aprenden de otra forma o que se comunican de otra forma, pero no los podemos sacar del sistema educativo. Tenemos que luchar por esos niños porque lo hacen, son capaces, pero de otra manera. Rigidez, necesitan rutinas, a veces, rabietas, crisis, frustraciones. Todo esto nos enfrentamos las familias día a día. Aquí tenemos niños de nuestra asociación, muchas veces de nuestras familias, presensibilidad a ruidos, intentando asistir a una feria. No tienen derecho, no tenemos derecho a asistir a fiestas ni a ferias. La comida en los comedores, los niños con hipersensibilidad a veces no se tienen en cuenta porque solo está legislado las alergias, no están legislados las intolerancias ni aversiones a formatos. No tienen derecho a adaptación de formato los niños que tengan aversiones por algún tipo de neurodiversidad. Con lo cual, el 80% o 90% no puede ir al comedor, salvo el mío, que soy una madre cabezona y lo llevo a comedor, ¿vale? Con adaptaciones. Estereotipias. Os pongo cosas para que sepáis un poquito. Caminar de puntillas, balancearse, aletear, dar vueltas,
alinear, girar. Son maneras, una estereotipia no es más que movimientos repetitivos para liberar ansiedad o nerviosismo, ¿vale? Ahora mismo veo al menos a 10 o 15 personas en esta sala haciendo estereotipias, ¿vale? Vale mover un pie, vale mover un dedo. ¿Qué pasa? Que algunas estereotipias están... Fumar es una estereotipia, morderse las uñas, ¿vale? Si nos ceñimos. Algunas están aceptadas socialmente, pero ver a un niño dar vueltas sobre sí mismo está mal visto. Y se intenta restringir estos comportamientos, se sacan de las clases porque molestan, porque se levantan, porque no atienden, cuando es un niño que es capaz. Pero tenemos prejuicios y lo sacamos, porque tiene otra manera de liberar su nerviosismo, de liberar su ansiedad, ¿vale? Pero aquí ahora mismo, en esta sala, hay un 20% aproximadamente de personas en este instante haciendo estereotipias. No es malo, no es malo, no las evitemos. Vamos a canalizarlo. Comunicación y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ¿vale? Le hago un homenaje a nuestros intérpretes de lengua de signos que están al fondo ahora mismo, ¿vale? Por favor, les pido un aplauso para ellos, que nos han acompañado ya en muchísimos programas, ¿vale? Tenemos sistemas en clase para niños que son capaces de aprender, tablets o comunicadores. Aquí tenemos un caso mixto. Este es un niño muy querido en nuestra asociación con implantes, una sordera congénita, hipoacusia bilateral severa congénita con implantes cocleares. Su mamá le está asignando y está aprendiendo a leer, porque en el colegio no le conceden un MECO, un mediador comunicativo. ¿Vale? Ahora han conseguido un MECO en prácticas. Entonces, tampoco puede poner un asistente en aula porque no está censado de TEA ni de TDAH. Y solo se aceptan los asistentes en aula en esos dos casos. ¿Vale? Da para mucho esta charla. También tenemos ejemplos de lectura global y agendas visuales, pictogramas. Tenemos muchas maneras de comunicarnos, ¿vale? Muchas formas. Solo tenemos que tener apoyos para poder usarla, para poder incluir a estos niños en las aulas y en el sistema de escolarización, porque pueden llegar muy lejos. Ahora le voy a pedir perdón a mis intérpretes de lengua de signos, porque aquí tenemos a nuestro Petit, intentando con su voluntad, Betty al que queremos mucho, contando un cuento y una maestra en práctica en lengua de signos a los niños, ¿vale? No lo hace perfecto, pero pone toda la voluntad del mundo, ¿vale? Para que veáis que se puede, para que los niños en clase, había varios niños con dificultad de comunicación, empezaran a familiarizarse con la lengua de signos y el resto se concienciara de que hay otras maneras de comunicarse. Inclusión con apoyos. Ya ahora nos vamos a centrar. Aquí vemos algunas imágenes donde, aparte de la enfermera escolar, íbamos a reivindicar la figura del Petit, que es el personal técnico de integración social. Os quiero señalar, esto creo que no tiene láser ni puntero. ¿Veis? Curioso. El Petit normalmente se tiene en los colegios, asignado para cambio de ropa o para ayudar con la alimentación o para los desplazamientos, para vigilar, nada más alejado de sus funciones y de sus capacidades. Aquí tenemos a nuestra Petit haciendo función de integración social propiamente, abajo, y arriba, curiosamente, a la derecha de la imagen hay un asistente en aula que no necesita intervenir si hay una Petit en funciones en el aula, que no tiene que estar cambiando ropa, ¿vale? Pongo esta imagen que es de mi cole y es de mi niño, el único que se ve, porque hemos conseguido que en ocasiones puntuales la Petit haga de Petit, ¿vale? Es un caso aislado, porque normalmente no pueden, no pueden. Seguimos. ¿Cuántos recursos necesitamos? Pues mira, ¿vale? Pedagogía terapéutica, maestra de audición y lenguaje, técnicos de integración social, mediadores comunicativos, asistente en aula, lo pongo entre comillas porque si hubiera todos los recursos y estuvieran
En su proporción no se necesitaría porque es un recurso que, aunque legalmente sabemos que consta como voluntario, lo pagamos las familias. Todos lo sabemos y es conocido. Bueno, es algo, fisioterapia. Y, por supuesto, la enfermera escolar. Es imprescindible que haya una por centro. Me da igual la ratio, me da igual todo, por cosas que vamos a ver ahora. Porque muchos de estos niños me diréis, ¿por qué ha soltado esta persona tantos minutos de necesidades educativas si venimos a hablar de sanitarias? Bueno, porque estos niños que tienen problemas de comunicación, que a veces no tienen por qué tener retraso cognitivo, resulta que tienen comorbilidades muchas veces. A veces tienen intolerancias alimentarias, alergias, son más propensos a padecer epilepsia si tienen algún síndrome asociado. Pero es que a veces, aunque no tengan nada, por su dificultad de comunicación y sus trastornos de conducta, son más propensos, mucho más propensos a padecer accidentes. Necesitamos personas, por eso proponíamos la pregunta antes, ¿qué diferencia hay entre la prevención y la asistencia? El personal docente del colegio tiene que saber hacer primeros auxilios. Primeros auxilios y cuidados básicos. Tiene que saber atender una crisis epiléptica en primera instancia. Yo he dado a nuestra asociación nociones de qué es una crisis epiléptica y cómo actuar en primera instancia, pero en los colegios no se sabe cómo hacer una RCP básica. Cómo hacer, si hay una enfermera escolar por centro y se forma personal docente, podemos salvar muchas vidas, muchas. Nosotros hemos dado a niños de 4 años RCP infantil básica y lo hacen estupendamente. A lo mejor con 4 no te hacen una completa, pero cuando ese niño la repita y tenga 7 años, te puede salvar una vida perfectamente, la de él o la de sus adultos. Y vamos a seguir haciéndolo siempre que nos deje. En resumen, y acabamos. La neurodiversidad tiene un espectro muy amplio, no son solo los nombres que hemos visto ni los diagnósticos que podemos tener en mente. No todas las personas tienen las mismas características o dificultades, ya sea cual sea su diagnóstico, por eso es todo un espectro. Todos somos diferentes en esta sala, en todos los colegios y en todas las aulas. Da igual si entramos o no en el porcentaje que alguien determina que es la normalidad, son solo porcentajes porque todos somos diferentes. Y se pueden hacer adaptaciones muchas veces fáciles para permitir la inclusión de todas las familias neurodiversas en la sociedad actual. Porque cuando hay un problema sanitario o educativo o mixto en un individuo, ese problema no lo tiene esa persona, lo tiene toda la familia al completo, toda la familia. Y debemos reivindicar por eso todos los recursos necesarios para que se incluya esa persona y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Sí, recursos. Necesitamos muchos recursos. Y por último, María Eugenia Fernández Cabrera, ella es representante del Consejo General de Colegios de Enfermería de Andalucía. Empezó trabajando en Madrid como enfermera escolar y, bueno, era de las pocas enfermeras, ¿no?, que trabajaban por aquel entonces en los centros educativos y decidieron, pues, montar una asociación. Desde hace 7 años vive en Málaga. Para ella, y dice que le impresiona muchísimo de que no existan enfermeras escolares, que es bastante injusto, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que hay otras zonas de España, otras comunidades autónomas que sí cuentan con ellas, ¿no? Como toda esta situación le pareció increíble, como a todos y a todas, pues empezó en la lucha por esta figura en los centros educativos y colabora desde entonces como buenamente puede, ¿no? Y nada, estamos encantadas de que nos acompañe y atentas a lo que nos tenga que contar. Muchas gracias. Primero, dar las gracias a CODAPA por invitarnos a este encuentro, que la verdad que está siendo, yo creo, muy fructífero, estamos todos aprendiendo mucho. Dar las gracias a todas las mamis Coraje que tenemos aquí con nosotras, que sepáis que empatizamos con vosotras muchísimo. Creo que todo el mundo, mamis que no tienen niños con ningún problema, también han empatizado con todas vosotras, y más mamis que tenemos sentadas, que también son madres Coraje, luchadoras, os apoyamos. A ver, creo que ya a lo largo de la jornada hemos visto la necesidad
de la enfermera escolar. Estamos viendo que no es un lujo, que realmente se está viendo que es una necesidad. En Andalucía, respecto a otras provincias, vamos muy retrasados. En Andalucía, a partir del COVID, sabemos que se implantaron las enfermeras referentes en centros educativos, que no es una enfermera escolar, es una enfermera referente. Estas enfermeras referentes, pues el problema es que hacen un trabajazo, desde luego, pero llevan muchos centros, claro, pues algunas tienen 50 centros, aparte de su cupo, entonces es imposible que atiendan las necesidades de todos los centros educativos y las necesidades del día a día que surgen en los centros educativos. Hemos visto la importancia de la prevención y de la promoción para la salud en estas jornadas, es decir, talleres, hacer talleres para la salud a nuestros niños, que nuestros niños aprendan prevención, primeros auxilios, pues algo tan simple como higiene. Todo esto vemos que es importantísimo la figura de la enfermera escolar. Pensamos que la enfermera escolar debe de estar incluida dentro del centro educativo, incluso pensamos que debería de aparecer en el proyecto educativo del centro. Otra, yo voy dando pinceladas un poco, resumiendo un poco en esta jornada lo que se ha visto. Me parece muy importante el círculo mágico, que me ha parecido importantísimo, y que todos estemos coordinados y todos estemos dentro de ese círculo mágico que hemos estado viendo, que me parece súper importante. Ya he dicho y creo que los padres sois los que podéis conseguir esto. O sea, los demás luchamos, pero realmente a quien escucha las administraciones, los partidos políticos, es a vosotros. O sea, no ceséis de luchar y seguir en la lucha, porque creo que si seguís, yo creo que esto se podrá conseguir. Hay que sentar unas bases, empezar por algo, ir asentando bases, y mañana tenemos aquí los partidos políticos y les meteremos caña. Pero hay que empezar y, a ver, es muy triste lo que decíamos, que en otras comunidades autónomas los niños tengan unos derechos y que aquí en Andalucía nuestros niños tengan otros derechos. Todo niño tiene derecho a que cuando entra en su centro educativo tenga sus necesidades cubiertas. ¿Y por qué aquí no les cubren las necesidades? Es algo tan básico, lo vemos tan básico. ¿Por qué las mamás de niños que tienen problemas tienen que dejar de trabajar, no pueden trabajar, no pueden conciliar? ¿Por qué? ¿Y por qué las otras mamás sí? No es justo esto. Entonces, creo que desde luego la figura de la enfermera escolar, por la que estamos todos luchando, yo creo que en Andalucía es imprescindible y básica, y es una necesidad. Eso es lo que hemos visto. Nada, muchas gracias a todos y encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Vale. Habéis estado escuchando a las familias, a las AMPA, respecto a, bueno, dando respuesta a las preguntas que habíamos planteado. Y bueno, en algunos casos es verdad que estamos algo perdidas. Esto no es fácil, ¿no? Vamos aprendiendo y precisamente también por eso se hacen estas jornadas. Me gustaría ir comentando cada una de las preguntas y, bueno, si tenéis algo que comentarnos, incluso corregirnos, por supuesto, y también por dónde o qué deberíamos hacer o al menos exigir. La primera pregunta que contestaban nuestras AMPAs es, en caso de necesidad o accidente, ¿debe el profesorado suministrar medicación? ¿Debe atenderlo? Así que quien quiera, sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí ¿sí? Ya. A ver, esta cuestión yo creo que se ha planteado a lo largo de todo el día. Entonces hemos visto que la obligación como tal, cuando un alumno entra dentro del centro educativo, a partir de ahí es como si los integrantes del equipo educativo fueran sus papás. Entonces, pues tienen que hacer lo que tú harías con tus hijos en tu casa. Se dice como un buen padre, una buena madre de familia. Es decir, si tú en tu casa a tu niño le tiene fiebre, le cuidas, pues el profesor lo tendría que hacer. ¿Qué pasa? Que los profesores no están cualificados y no están formados para ciertas cosas sanitarias. ¿Por qué? Porque no son sanitarios, son educadores, con lo cual los pobres pues hacen lo que pueden, buenamente pueden, y se le dan cursos, está viendo que se le dan cursos, se les enseñan, pero eso no. Si yo soy profesor y no soy sanitario, pues igual me dan miedo las agujas, me da miedo pinchar. Todo eso también hay que entenderlo y respetarlo, porque todo el mundo no es capaz a lo mejor de tranquilizarse cuando ve una crisis epiléptica o de pinchar una adrenalina cuando a un niño le ha dado la alergia, porque en ese momento es una cosa que no están habituados y en ese momento se ponen, no es fácil.
La obligación legal, pues es lo que decimos, que todos tenemos el deber de auxilio dentro de nuestras posibilidades y lo que sepamos hacer, claro. Entonces, ahí estamos, que no sabemos hasta qué punto están obligados realmente. Sí, sí. ¿Se escucha? Ahora. Bien, desde el tema de la alergia a alimentos, obviamente nuestros niños y niñas corren un riesgo muy grande. Exactamente. ¿no? O sea, su vida está en peligro en segundos. Entonces, para ello, nosotros llevamos con la familia, lo primero que hacemos es llevar el informe médico, llevamos la adrenalina, que es la medicación de rescate, que se custodia en el centro escolar. Y bueno, todo lo que es el equipo directivo es el responsable de que todo el protocolo se lleve a cabo y llegue a toda la comunidad educativa, que era lo que decía al principio, docente, no docente, y se sepa actuar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque estamos hablando de que si hay un shock anafiláctico, pues estamos en segundos. Bien, lo que pasa que también nuestros niños y niñas, para que tengan una inclusión y bueno, y el tema es que puedan participar con esa seguridad, por ejemplo, cuando hay una salida, ¿no?, extraescolar, que se sale fuera del centro, pues claro, deben de tener la misma seguridad que dentro del centro escolar, ¿vale? Y deben de participar de esa actividad. Entonces, lo que es la formación a la hora de aplicar la medicación de rescate debe estar a cargo de todas las personas adultas, todos los responsables que están en el centro escolar. Entonces, en nuestro caso es fundamental toda la formación integral de todas las personas que atienden al niño y que, claro, que las familias tengamos la seguridad y la tranquilidad de que el riesgo, primero la prevención de que si no está en contacto con los alérgenos, ¿no?, con el alimento al cual reacciona, no hay problema ninguno. Y en caso de que haya un accidente, pues se sepa actuar en tiempo y forma. La realidad que ella dice es tan importante aquí, en este caso, la figura de la enfermera escolar. Yo tengo, por ejemplo, en un colegio que yo estuve, una niña sufrió una reacción alérgica grave y gracias a que había una enfermera, dicho por Samur, que dice, esta niña ahora mismo estaría muerta si no hubiera estado la enfermera, es así de triste. ¿Por qué? Pues porque hubo que hacerle la RCP, la niña se le pincharon 2 adrenalinas, o sea, hasta que llegó las unidades especiales, pues la enfermera estuvo con ella reanimándole. Esto a un profesor, él hará lo que pueda, pero esto hay ciertas cosas que no se pueden pedir porque además es un momento de mucho nerviosismo, Entonces, me parece básico la revisión de los menús, estar revisando en el comedor, que no haya contaminaciones cruzadas, que pasa muchas veces, los mismos vapores de las comidas. O sea, las alergias, hay alergias que simplemente con el mismo vapor que cueza si es a la leche, pues ya con eso ya le da la reacción alérgica. Sí, o sea, es un no tema solamente gravísimo. ingesta, puede ser contacto, Claro, inhalación. exactamente. Entonces, También es importante adaptar las actividades. Eso. Porque a veces también nos encontramos que pedimos que se adapten actividades, que no entren alimentos en las aulas y es muy fácil adaptar una actividad. Hablábamos antes de los grupos de trabajo, pues la típica tarta de cumpleaños que siempre ha sido eso ya se ve menos porque se hace a lo mejor la celebración, o bien una corona de cartulinas, se canta el feliz cumpleaños, o bien una tarta de manualidad de goma eva, en el cual los niños puedan ser protagonistas y no tengan que estar excluidos o en esto que se atiende, se llevan los caramelos, a lo mejor se pueden llevar otro tipo de obsequio, de regalo. Entonces, vengo a decir un poco con esto que lo importante es también la adaptación para que no haya exclusión. A veces no es tanto el problema de que haya un accidente y haya que actuar para salvar la vida, sino el prevenir y el adaptar todo el círculo para que eso no ocurra. El que esté todo el mundo bien preparado es vital para que haya después que asistir menos, ¿no? Claro. En las últimas preguntas lo hablábamos, ¿no? Exactamente, que esa pregunta prevenir también estaba... bien reduce muchísimo la cantidad de asistencias que tengas que después que realizar. Más vale prevenir que curar. Ahí estamos, ahí viene el más vale prevenir que curar, era por algo. Cuando a nosotros, por nuestra experiencia de más de unos 20 años yendo a colegios a asesorar al equipo docente, la verdad es que nos hemos encontrado
muy buena predisposición, dejando a un lado, sea obligatorio o no, la atención. La verdad es que el equipo docente de los centros escolares nos hemos encontrado siempre muy buena predisposición a que sea obligatorio o no, ellos quieren ayudar, quieren prepararse, también por su propia tranquilidad, entiendo, por el alumnado, porque para un docente es verdad que se preocupa muchísimo, en la mayoría de los casos, por su alumnado, pero también por su propia tranquilidad de no encontrarse, de no enfrentarse a algo a lo que no esté preparado. Entonces, la verdad es que suelen tener muy buena predisposición, estén obligados o no, a atender esas necesidades y esa atención sanitaria, que no es lo mismo una medicación diaria, a lo mejor, que tú puedas intentar que no se tome tal y cual al mismo horario, pero que a una asistencia a eso, un medicamento de rescate, que es que en ese momento o lo atiende o hay unas consecuencias muy graves. Y como decía la compañera la monitora del colegio, ¿no? La monitora de comedor, que ella también se ofreció a aprender a administrar la medicación, porque eso que suele, que yo agradezco, que en verdad hay bastante predisposición a colaborar y a seguir y aprender, ¿no?, sobre la asistencia médica, pero es verdad que no la tienen, esa preparación sanitaria de primeros auxilios, que al final se la tienen que buscar por su cuenta. Con otra pregunta, precisamente con la de las monitoras y los monitores, porque es verdad que, lógicamente, hablamos desde el aspecto educativo, es decir, de ir a clase, pero bueno, el comedor escolar es un servicio complementario más, igual que lo son las extraescolares. En las aulas matinales, ya independientemente de la conciliación, es que hay niños y niñas que si no comen en el comedor escolar, por desgracia no comen, ¿vale? Y niños y niñas que tienen derecho, lógicamente, a ir a sus actividades extraescolares porque les encanta el karate o el ajedrez o el baile. Entonces, te escuchamos, Esther, y también a ver si nos puedes aclarar el tema de los comedores escolares. Te tocó. No, mira, yo te iba a decir que yo he rescatado dos cosas de los comentarios que se estaban haciendo cuando estábamos contestando las preguntas. Por una parte comentábamos la parte legal, es decir, si está obligado o no está obligado legalmente, y luego las familias se ponían en el lugar del docente y decía, es que yo no sé si yo sería capaz. Entonces yo he rescatado dos cosas. Uno es que a lo mejor nos debería quedar muy, muy, muy claro que muchas de las situaciones de las que estamos hablando se pueden prevenir, es decir, no tendríamos que llegar al punto de tener que actuar si toda la comunidad educativa estuviera preparada. O sea, tanto en contaminación cruzada, como por ejemplo las hipoglucemias graves. Yo sé que a los docentes y a las docentes les da mucho miedo, ya no tanto porque tenemos el basímil, pero hacer pinchar el glucagón, pero es que nosotros, los niños y niñas que tienen, por ejemplo, diabetes, es muy raro que si se interviene precozmente terminen teniendo que utilizar esa inyección. Entonces, en este caso, sé que es un momento sensible porque nos ponemos en el lugar de yo no sería capaz de hacerlo y no estaría dentro de mis obligaciones legales, pero es que partimos de la base de que precisamente se está pidiendo una enfermera en cada centro para que haya esa formación y esa atención desde que entramos en aula matinal hasta que se termine el horario lectivo. Y luego también aclarar que cuando se activan los protocolos, por lo menos en Málaga, yo ya desconozco en el resto de provincias, el personal sanitario, el médico o doctora del EOE, en cada caso, se sienta y explica el protocolo y da la formación. No es yo te doy un papel y no te formo. Otra cosa es que por capacidad humana llegue a sentarse alguna vez. ¿Vale? Eso ya lo dejamos a discusión. Pero lo que es el protocolo, nunca se da un protocolo sin una formación al lado. Entonces, claro, no estamos hablando de que tú vayas a dejar al docente o a la docente ahí tirado en el mar de, venga, te pongo la inyección en la nevera y tú lo tienes que pinchar. No, es que estamos hablando de que se le hace un acompañamiento o se le debe hacer un acompañamiento. Eso, en teoría. A ti, tú me has dejado la pregunta del Majao. O sea, yo no conozco normativa que regule que se tenga que coger y se tenga que suministrar ninguna medicación, ni en actividades extraescolares, ni en comedor, ni en aula matinal. Lo desconozco. Nosotros siempre vamos, porque además los nuestros para comer se tiene que inyectar insulina, con lo cual en el comedor es donde menos se está utilizando el servicio. No tienen que poner inyecciones de insulina. Sí me tienen que contar, sí me tienen que dar la tabla donde vienen los hidratos de carbono que consumen, pero claro, tengo un limbo. Sé que tengo que ponerme, o sea, sé que tengo que suministrarme de insulina, pero tengo 4 años, ¿quién me lo pone?
Y ahí es donde vamos campeando, pero es verdad que es justo donde no se atiende. Por lo menos que yo sepa, no sé si vosotras sabéis. Vale, ¿veis cómo me has dejado la más? Sí. Sí. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, Sí, te escuchamos. Ya por comentar, no, acabar de comentarle a ella y comentar una cosilla de antes. En el comedor nosotros tuvimos muchos problemas también el año pasado porque teníamos... ¿Se escucha? ¿No? Sí, ahora. Sí que teníamos varios niños con bomba de insulina y no podían asistir al comedor por la empresa que había porque la calidad de la comida era tan mala que, claro, se habían puesto la insulina y luego no comían porque y no había personal para... Entonces pues tenemos unas bajadas de azúcar enormes. No se escucha, ¿no? Perdón. Sí. Niños que tenían los padres, pues le habían calculado por el menú su insulina, pero la comida era totalmente incomestible, no se la comía el angelito, y con la insulina puesta y no tenían alternativa de comer, y tampoco avisaban a los padres de que los niños no habían comido. ¿Vale? Eso es la gran pelea que tuvimos. Entonces, claro, pues imaginaros la bomba. ¿Vale? Y ya por comentar algo también positivo, a raíz del tema de las alergias, como anécdota, yo cuando empezó mi niño la escolarización, el mío mayor, en mi cole estaban prohibidos los lácteos, ¿vale? Totalmente, a rajatabla, cualquier lácteo de cualquier tipo, porque había un caso en el colegio, que nunca hemos sabido quién era, que tenía una alergia grave a los lácteos. Vale, se ha concienciado todo el cole y no hay lácteos para nada, ni para los recreos, ni para nada. Muy bien. ¿Por qué cuento esto? Porque pienso que a veces no solo hay que formar, sino también concienciar. Los niños y niñas con necesidades especiales nos enriquecen a todos, porque hay que adaptar las fiestas de cumpleaños, las tartas, porque aparte de poder haber alergias, intolerancias, problemas de hidratos, de ver, de cosas, de todo, a lo mejor a algún niño le molestan los globos, los ruidos, tenemos que empezar a ser un poco empáticos con que puede que haya una o más necesidades en el grupo que venga. Entonces, no es lo mismo niños que no tengan en cuenta y digan, o padres y familias sobre todo, porque los niños aprenden de los padres y las familias, es que los cumpleaños se hacen así, porque es que hay que hacer los caramelos y la tarta con chocolate y se ha puesto de toda la vida así, y los globos y la música alta. Pues no, señor. Ya tenemos que empezar a cambiar un poquito y tenemos que empezar a cambiar las familias y a inculcarle a nuestros niños y niñas que las cosas se pueden y se deben hacer de otra forma para poder incluir a todos. Largo camino, el de la inclusión. Hablábamos antes, es una de las preguntas y venía precisamente por esta cuestión que hemos escuchado muchas veces de las familias, es decir, la incongruencia que muchas veces existía entre el diagnóstico que te daba el pediatra, parecía que lo tenías que luchar luego con el EOE, ¿no? ¿Esto cómo era posible? Al final las familias se encontraban un poco en tierra de nadie, el alumnado también, no sabes muy bien porque probablemente acabas de enterarte de este diagnóstico y ahora encima de las cuestiones sanitarias, las educativas, y ahora llego al EOE y me dice no, esto no es así. Bueno, pero si me lo ha dicho el pediatra, ¿qué es lo que hago? ¿A quién hago caso? O directamente, pues no lo sé. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo podemos resolver esta situación? ¿O qué sería necesario para que esto no ocurriese? Bien, me gustaría comenzar, si me permitís. El tema del equipo de orientación educativa, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros llegamos ya con un diagnóstico. Solemos debutar en casa, ¿vale? Aunque hay una estadística que el 20% se debuta en el centro escolar, ¿vale?, de la alergia alimentaria. Entonces, cuando llegamos con un diagnóstico y el médico de Leo nos tiene que atender, pues es para implantar ese protocolo que necesitamos para una atención segura. En este caso, nosotros vemos imprescindible la voz de las familias, porque en la prevención nadie mejor que nosotros conocemos cómo hacerla, cómo ejecutarla, porque son muchos detalles, son muchas adaptaciones y son muchos tipos de alergias, ¿no? O sea, hay 14 alérgenos, ¿no?, de declaración obligatoria, hay otros que no lo son, como son algunas frutas que no son de declaración obligatoria y, sin embargo, está
Hay un tema también que es un poco conflictivo en el tema de los colegios, cuando hablamos del programa de saludable, ¿no?, que estamos desarrollando, donde se da la leche, la fruta, se tiene en cuenta la alergia y las intolerancias. Pero claro, a veces no se adaptan bien, ¿vale? Porque a veces no solamente no es solo por ingerir, a veces es por contacto o a veces por inhalación. Entonces, hay que a lo mejor, a nosotros no nos gusta decir prohibir, nos gusta decir mejor adaptar, ¿vale? Porque está muy bien educar en salud, pero en nuestro caso, lo que es saludable para la mayoría, para nosotros es lo que nos hace daño. Entonces, retomando un poco lo del médico del EOE, tiene que ser dirigido de una forma muy personalizada, ¿vale? Y sobre todo, la visión, o sea, la voz de la familia es muy importante que se tenga en cuenta para que todo vaya bien programado. ¿Alguien más? ¿Nada? Nosotros, yo te puedo decir que nosotros en Málaga, me repito, bueno, ojalá 8 protocolos, pues tengo que repetir que es en Málaga para que luego no me vengan los de Cádiz y me digan no hay. ¿Vale? A nosotros el equipo sanitario nos lo tiene muy bien dicho. El criterio que prima es el tuyo. Muy fácil. Tú tienes que firmar el protocolo. ¿De que estás de acuerdo? No lo firmes. Es así de fácil. Si a mí me da un protocolo con el que no estoy de acuerdo, en el de diabetes todavía es más complicado porque además nosotros, por eso de que tenemos cada 15 días, pues muy divertido, porque el docente o la docente tiene que confiar en nosotros de que no me he vuelto loca, que quiero que le vaya hace una semana, ahora no le sirve. Pero de verdad que es así. Y más en luna de... Un segundito. Que sobre todo en el momento de luna de miel, que es cuando empiezan con el diagnóstico, que no todos los niños y las niñas las pasan, normalmente tenemos muchas variaciones y a veces los docentes y las docentes pues me llaman y me dicen, Esther, ¿esto es normal? Sí, sí es normal. ¿Vale? Nosotros es normal que una semana le sirva una cosa y la que viene le sirva otra. Entonces, para no saturar tampoco a los servicios especializados, intentan que el criterio base sea el nuestro. ¿Que habrá médicos que no lo conciban? Bueno, pero normalmente sí. Normalmente no nos encontramos ese problema, pero también tenemos la recomendación, no firmes el protocolo. Vale. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, María, porque es una duda que me ha surgido. Teniendo en cuenta que la evolución, ¿no?, de tus hijos, de tus hijas respecto a su enfermedad, pues lógicamente va modificándose, ¿todos los años, cada curso, hay que hacerle una revisión? ¿Funciona este entonces? Vale. Sí, a mis hijos se les valora cada cambio de curso e incluso hasta 2 veces en el mismo curso. Vale. Porque, claro, es una enfermedad que va avanzando. A lo mejor este año el niño entra caminando y el año que viene necesita un apoyo o necesita... De hecho, nosotros nos hemos preocupado de hacer en el pasillo del instituto una baranda porque la Junta decía que eso no les competía a ellos, que el ascensor estamos esperándolo hace más de 3 años y tampoco. Y entonces el instituto ha tenido que pagar una baranda para que mi hija, mi sobrino, que también tengo un sobrino con la misma enfermedad, y mi otro hijo puedan ir por el pasillo con ese apoyo, porque además tienen un apetit para los 3, con lo cual, si el apetit está con uno en clase de educación física y el otro tiene robótica, pues la muchacha no se puede dividir. Entonces, a ellos se lo hacen, cada curso. Vale, y antes de terminar, sí me gustaría, ya que estamos hablando de una enfermera para salvar una vida, ¿qué supondría tener una enfermera para vosotras como familias en el centro educativo, en el colegio donde están vuestros hijos y vuestras hijas? Hombre, sería una tranquilidad añadida, ¿no? Porque un hijo, por ejemplo, en el caso de mis niños, ellos ahora mismo no tienen diabetes, le puede aparecer, pero ahora mismo no. Pero el tema de la movilidad, ellos tienen una caída y una caída aparatosa y, hombre, no la asistencia de una persona que esté cualificada no va a ser la misma que una persona que no tenga, porque es lo que hemos hablado antes, el profesor se pone nervioso, no sabe si está actuando bien, y ahora mientras tú llegas del trabajo, de casa, recoges al niño, tú no sabes qué tipo de, ¿sabes?, de ¿cómo se diga? Eso.
de la repercusión que va a tener esa caída para ese niño. Entonces yo creo que además es algo, y no solamente para los niños que tengan necesidades especiales, que cualquier niño que vaya corriendo y se abra la cabeza es indispensable, vamos. Bien, en nuestro caso, esto funciona así. En nuestro caso, bueno, pues si hubiese un accidente y hubiese una reacción de hecho anafiláctico, pues sería tener un personal que sabe atender bien, sin miedo, sin crear además esa angustia, esa responsabilidad al docente, al no docente, y obviamente nosotros es fundamental a la hora de atender la reacción anafiláctica mientras llega a los servicios de urgencia, claro. Acceder a la educación en igualdad de condiciones. Yo me uno a la palabra tranquilidad, porque resume tanto lo que le aportaría a la familia, lo que le aportaría al alumno y alumna y lo que le aporta al equipo educativo. Todos los ámbitos recibirían tranquilidad y una seguridad, ¿no?, de que se está atendiendo lo que ese alumno necesita, y todos los ámbitos lo sentirían. Yo me uno. ¿Se escucha el mío? Sí, vale. Yo me uno también sobre todo a la palabra tranquilidad. En nuestro caso, diríamos, para los que tienen comorbilidades de sanitarias, por ejemplo, hay un gran porcentaje de alumnos y alumnas que tienen a lo mejor epilepsia, que tienen alergia o intolerancia alimentaria. Tener alguien para unos primeros auxilios es básico. Eso, digamos, se podría predecir. Pero hay incluso algo que no se tiene en cuenta, que tenemos muchos niños y niñas con ciertos trastornos conductuales que son muy propensos a tener accidentes, no solo de caerse, sino, por ejemplo, no solo tienen aversiones alimentarias, sino que algunos tienen al revés, pues les da por ingerir cosas en determinados momentos de ansiedad. Ha pasado. Entonces, hay veces que un profesor no sabe qué hacer o no sabe ante una ingestión accidental de algo tóxico y en unos minutos se te puede ir un niño. Entonces, a mí me aportaría mucha tranquilidad porque son niños que académicamente pueden ir bien, pero en momentos puntuales se van a desregular y a tener crisis. Si no, por eso los tienes que sacar del sistema educativo y se les está sacando. Entonces, a mí me aportaría tranquilidad la parte de accidentes, de momentos puntuales y de prevención, sobre todo. ¿Qué supondría una enfermera escolar? Bueno, es que una enfermera escolar, a ver, tenemos el ejemplo, como decíamos, por ejemplo, en Madrid, ¿vale? Que yo tengo el mismo ejemplo de Madrid, que se empezó por pocas enfermeras escolares, en esto que dicen, no es rentable, cuesta dinero. Pues ahí tenemos el ejemplo. Es decir, si se empezó por unas poquitas y esas poquitas cada año hay más y cada año hay más y la tendencia es a que haya en todos los centros educativos, pues no debe de ser tan poco rentable, porque cada año hay más, con lo cual, aparte de la tranquilidad para los padres, lo que decimos, la salud es lo más importante que tenemos. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces, si lo más importante es la salud, ¿por qué le dan tan poca importancia a la salud las administraciones de nuestros niños? Nuestros niños son el futuro. Entonces, pues, ¿qué aporta? Pues es que aporta, me parece básico, importantísimo e imprescindible para nuestros niños, una enfermera en el cole. Muchísimas gracias. Un aplauso, ¿no? Para despedirme voy a poner de pie, porque como estoy tan monísima con este mono y no se me ve. Muchísimas gracias, de verdad. Hubo otras dos palabras que se me quedaron muy grabadas en el primer encuentro, que nos decían las familias cuando hablaban de su experiencia en la etapa escolar de sus hijos y de sus hijas, que era miedo y batalla. Me dolió el corazón porque, bueno, cuando una es madre, el miedo aparece en su vida, pues lógicamente, ¿no? Lo despistas, se te cae, la primera fiebre. Yo me acuerdo la primera que mi hijo estornudó y no me lo esperaba, ¿vale? Y dije, ostras, ¿qué ha pasado? Pero que la etapa de escolar de tu hijo o de tu hija tú la vivas con miedo y que sea una auténtica batalla. La batalla tiene que ser niño estudia, hay que ver esta niña no hacer los deberes, que despista es, pero no una batalla como la que tenéis las familias. La verdad es que esperemos que mañana tomen absolutamente nota de todo esto. Nos despedimos del canal del streaming. Hoy ha sido una jornada fantástica, tengo que decirlo. Me está gustando muchísimo y yo creo que a las personas que nos están viendo aquí y allí también. Así que volvemos mañana
¿vale? Y muchísimas gracias a todas y sobre todo a vosotras, de verdad.